Muy buenas tardes con todos nuestros participantes. Les saludamos a nombre de la Oficina de Capacitación, Docencia e Investigación y Telesalud. En esta ocasión nos encontramos nuevamente con nuestro invitado de lujo, el doctor Justo Fernando Correa Vega. Él es médico infectólogo y tropicalista de nuestro Hospital 22 Tarapoto. En esta ocasión vamos a tener una telecapacitación denominada Viruela del Mono en los establecimientos de salud pública. Debido a que esta ponencia, el doctor ha hecho una ponencia magistral, una conferencia en nuestro auditorio de nuestra institución que fue dirigido para algunos trabajadores de nuestra institución como parte del plan de desarrollo de personal. Y a solicitud de la Oficina de Telemedicina de la DIRESA, es quien nos ha pedido que podamos realizar una telecapacitación para los diferentes establecimientos de salud y las personas que estén interesadas para que justamente conozcan el tema de cómo se realiza y la prevención que deben tener respecto al contagio de este virus. Por eso es que haciendo de repente un esfuerzo, el doctor para entre sus actividades es que está con nosotros acompañándonos para que pueda hacer otra vez la conferencia, pero esta vez a través de la telecapacitación, a través de Telesalud con nosotros. Doctor, un saludo, por favor. Muchas gracias, licenciado César, gracias a la comunidad también. De hecho, este tipo de temas siempre nos ayudan a nutrirnos, no solo por el conocimiento, sino para saber ciertas cosas que deberíamos ya saber de hace tiempo, pero que a veces también por desconocimiento no las tomamos en cuenta, pero para eso estamos, para informar a la población y para también, sobre todo al personal de salud, estar siempre alerta. Perfecto, muchas gracias, doctor. Vamos a hacer ahorita ya la presentación, pidiéndoles a ver que también si se ha conectado el coordinador de Telesalud, de repente está con nosotros ya conectado para que pueda hacer un pequeño saludo de repente. No, no se encuentra conectado. Entonces, continuamos con la exposición. Stephanie, por favor, si puedes poner la ponencia de doctor. Bueno, buenas tardes. Soy el doctor Justo Correa, médico infectólogo de acá del Hospital 22 de Tarapoto, actualmente coordinador del área VIH, Targa y ETS. Entonces, dentro de estos, el tema de monkeypox para nosotros sigue siendo un tema importante, ya que sabemos que en el nivel de atención que tenemos, nos podría llegar algún paciente agregado a esta coinfección, no solamente con VIH, sino con alguna otra inmunosupresión o quizás monkeypox solo, ¿no? Entonces, para empezar, siguiente, tenemos que ceñirnos siempre a las normativas que tenemos y por qué es importante. En este caso, tuvimos una alerta epidemiológica, ¿no? Donde se nos dijo que lo que se había descubierto en esta vez, que habían nuevos casos de monkeypox a comparación de la vez pasada, era una nueva cepa, ¿no? En la introducción sabemos que el clado 1B era el que se encontró en el país y como antecedentes siempre saber que es un ortopoxvirus y que es de la familia Poxviridae o poxvirus, el virus causante de esta enfermedad, ¿no? El primer caso como historia fue en 1970 en la República Democrática del Congo, en África, y bueno, luego empezó a diseminarse tanto a Oriente como Occidente. Y en mayo de 2022 ya se presentó el primer caso, ¿no? En los países endémicos para enfermedad. Hablaban del Reino Unido, de España, ya hubo una migración y eso llevó a que haya un aumento. Pero a diferencia de ello hubo el subtipo de clado 2B y que está asociado bastante a pacientes con deficiencia inmune, sobre todo los pacientes VIH. Netamente son los principales pacientes en los que nosotros debemos de medir el grado de susceptibilidad con los que se pueden contagiar por este virus y proteger, ¿no? Siguiente, por favor. En diciembre de 2022, para septiembre de 2023, también hubieron brotes, tanto en África como a nivel nacional, ¿no?
El brote se afectó en la provincia Surquibú, que fue un área determinada donde empezaron a haber casos, y bueno, la nueva variante que fue el clado 1B, ¿no? Netamente saber que es por contacto de mucosas, ¿ya? Y principalmente de transmisión sexual. Hay varias mutaciones que se han ido dando, por ejemplo, en este clado 1, esta ApoBS3, que indica la adaptación de este virus a los humanos, ¿correcto? Es por eso que es mucho más propenso a contagiarse. Y el primer caso de monkeypox en el Perú, que fue el 26 de junio del 2022, y pues también hubo una alerta epidemiológica más o menos en la semana 26, ¿no? En el 2022 hubieron notificados 3.697 casos confirmados al final. El mayor número de casos se presentó en la semana 32, que fue del 7 al 13 de agosto. Y miren, más o menos en porcentaje de esos 3.697 casos, 77.6 procedieron de los distritos de Lima y los demás ya fueron de provincias, ¿no? Y que se vio que la alteración era más en sexo masculino, casi 96.2%, con una media de 32 años y siempre pacientes más afectados HCH, ¿no? Hombres sexo con hombres, dentro de ellos los pacientes VIH. Siguiente, por favor. Se vio los 71 casos que fueron confirmados en agosto del 24, perdón, y 74.6% procedían de Lima. Lima era el auge principalmente. ¿Ya? Casi todos VIH, algunos en estadio SIDA, otros VIH normales, y hombres sexo con hombres. Se vio que acá afectó bastante, a diferencia de allá que era el clado 2B, clado 1B, y el linaje era B1.6, que son ya términos un poco más médicos, pero que nos puede ayudar a identificar cuál es el linaje o cepa más frecuente acá en Perú, ¿no? Siguiente, por favor. Acá vemos que la vigilancia epidemiológica siempre es importante porque nos va a ayudar a determinar, por ejemplo, en este caso de monkeypox, agregarle en todas las enfermedades que se dan en piel, sobre todo con lesiones de tipo vesiculares, ¿correcto? Todos los que tienen vesículas, por ejemplo, hablamos de herpes virus, también podría ser descartar monkeypox, no dejar de lado al monkeypox, porque en pacientes, es decir, inmunodeprimidos o VIH, podría ser que sea monkey y no necesariamente herpes, ¿correcto? Siguiente. Entonces, siempre la DIR, la DIRESA y la JERESA van a cumplir con la búsqueda activa, ¿no? Institucional de ETS, ITS y VIH, ¿no? Para poder mapear y, sobre todo, direccionar a esos pacientes inmunodeprimidos al descarte de este tipo de enfermedades, ¿no? La Oficina de Epidemiología siempre hace un trabajo articulado con el área de VIH y también infecto para poder mapear a los pacientes y saber qué tipo de enfermedades oportunistas pueden llegar a ser. Siguiente. Y el laboratorio es importante la gestión de la toma, manipulación, traslado y conservación de estas muestras. Es importante, ¿por qué? Porque muchas veces estas muestras se pueden estropear o contaminar, ¿no? Y lo que nos siempre pedimos para monkeypox es un PCR, ¿no? El plazo no debe ser mayor a 48 horas y debe recibir una muestra por área de recepción. En la inmunización es importante. Los pacientes que más vacunamos, que fue en la anterior presentación de monkeypox que hubo hace unos años, fue en pacientes VIH, HCH, los pacientes más vulnerables y que nosotros atendimos con más hincapié para vacunar, ¿no? Para la viruela del mono, ya que ellos son los que están en mayor exposición y riesgo, ¿no? Entonces, el número de dosis eran 2 dosis con un intervalo de 28 días para la segunda dosis y vía intradérmica, 0.1 mililitro por dosis. Siguiente. Acá vemos las diferencias entre caso sospechoso, caso probable o confirmado. El sospechoso, cuando cumplen uno o más de los siguientes criterios de una enfermedad, por ejemplo, el médico con sospecha de monkeypox, es decir, si yo veo presencia de sarpullido, exantemas o por ahí vesículas, erupciones o sarpullidos genitales, anogenitales, sobre todo la ubicación.
Si yo veo en zona genital y sobre todo en recto, y luego veo que eso empieza a aparecer en el rostro, podría sospechar también de monkeypox por la distribución que tiene el virus, ¿correcto? Otras partes del cuerpo, lesiones que producen síntomas de inflamación anorrectal, te puede llegar pacientes con proctitis, por ejemplo, o dolor anorrectal y sangrado en algún momento, y uno dice, no, podrían ser hemorroides. Lo ideal es revisar al paciente y ver si realmente no son vesículas, ¿no? Lo que tiene, o algún tipo de lesión correspondiente a monkeypox. Acordémonos que monkeypox hace mucho polimorfismo, no tiene una determinada forma de lesión, no solamente son vesículas, a veces son costras también, que ya vesículas que se rompieron, hicieron costra y que todavía son contagiosos, ¿correcto? En caso probable, la persona que presente, aparte del exantema, de forma aguda, lesiones en piel, en mucosas, ¿no? Y sobre todo en zona genitalia no rectal, ¿no? Que le impiden hacer defecación, que hay un vínculo epidemiológico anterior, se ha tenido en los últimos 21 días, ¿no? Contacto con algún tipo de persona que haya tenido las mismas lesiones, la orientación sexual, saber si es homosexual, bisexual o por ahí hombre sexo con hombres, ¿no? Y si cuenta con una o múltiples parejas, ¿no? La poligamia, por ejemplo, es un factor de riesgo para poder generar o para poder sospechar de que esto pueda ser monkeypox. Y el contacto físico directo, ¿no? Con sustancias contaminadas, secreciones. Por ahí hay también varios estudios que se hicieron que es por contagio de fomites, es decir, por ejemplo, si yo uso una toalla y en algún momento eclosiona alguna de las vesículas, si está en fase de vesícula y yo presto esa toalla, voy a contagiar a la otra persona, ¿no? Por medio de fomites también a monkeypox. Y el caso confirmado ya cuando la persona cumple con la definición de caso probable, pero aparte está confirmado por exámenes laboratoriales, ¿no? Mediante pruebas moleculares, sobre todo el PCR. Siguiente. Definición de contacto de riesgo. La persona que haya estado expuesta o en contacto con un caso probable, por ejemplo, es un contacto directo, ¿verdad? De riesgo. Entonces, vamos a ver en qué periodo de transmisibilidad se da y cuál fue el último día de exposición que tuvo. ¿Cuándo fue el último día de contacto que tuvo con esa persona? Si fue contacto directo de piel a piel, con mucosas, si fue contacto sexual, incluidas las costras. Ojo, eso es importante porque en esta patología hasta las costras son contagiosas. No es como en el herpes. Fluidos corporales y gotitas respiratorias, gotitas de flush. Se ha visto que también podría, no es que podría, hay casos donde se ha visto que el contagio puede ser vía respiratoria, pero el inóculo respiratorio tiene que ser muy alto a comparación de un contacto de piel con piel, es decir, piel lesionada con piel lesionada, ¿no? Mucosas o por ahí contacto sexual. Todo lo que tenga que ver con contacto con fluidos corporales es mucho más alto el riesgo que si fuera a ser respiratorio en este caso, porque sabemos que en todas las pandemias el contacto más riesgoso es el respiratorio y el que más se disemina, ¿correcto? Acá hablamos de los fomites, que lo había mencionado anteriormente, contacto con material contaminado, toallas, ¿no? Ropa que usó esa persona y por ahí hubieron vesículas que eclosionaron, manifestaciones clínicas de infección de periodo, sobre todo en periodo de invasión, ¿no? Que será de 0 al 5.º día, de día 0 al 5.º día, y caracterizado sobre todo por fiebre. Son síntomas muy comunes, ¿no? Fiebre, cefalea, por ahí ver si tiene alguna adenopatía o linfadenopatía, dolor de espalda, mialgias, astenias, erupción cutánea de 1 a 3 días después del inicio de la fiebre. Siempre inicia la fiebre, luego se da el exantema y la erupción cutánea maculopapular, ¿no? Inicialmente son lesiones de base plana y luego ya se vuelven vesículas. Siguiente. El periodo de incubación, sabiendo que es un periodo de 5 a 21 días, importante saberlo. Ya puede estar incubando 5 a 21 días el virus en el cuerpo, ¿no? Y les había hablado del polimorfismo, hablamos de vesículas, pueden haber ampollas, pueden volverse pústulas y luego costras. Todas contagian, todas, no hay ninguna que no contagie. Todas las fases contagian. Eliminación completa de cosas a partir
de las 3 semanas. Recién cuando ya no hay costra, ninguna lesión en el cuerpo, ya no es contagioso. Seguimiento de contacto se realiza durante los 21 días y considerando el último contacto que haya tenido con un paciente de caso confirmado con monkeypox, ¿no? Y el seguimiento será de manera diaria, presencial o remota. Siguiente. Estas son las fichas que nosotros llenamos en el área de infectología como ficha de investigación epidemiológica para viruela del mono. Ahí vemos el CIE-10 que es B04.X, ¿no? Y siempre importante resaltar los datos de la notificación, ¿no? Cómo llega el paciente, cuál es su nombre, cuál es su orientación sexual, que es importante. Muchas veces este tipo de cosas lo tenemos tabú, pero en verdad debemos preguntar siempre la orientación sexual, qué ocupación tiene el paciente, ¿no? Si en algún momento se hizo algún descarte, alguna prueba, ¿no? Y siempre corroborar los pacientes de alto riesgo, como las gestantes, ¿no? Sobre todo son la prioridad, que son de menor porcentaje, y ya había hablado que los HCH son en mayor porcentaje, pero nunca está de más hacer un descarte si vemos algunas lesiones características también en mujeres gestantes, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ver los lugares probables de infección. ¿Dónde estuvo el paciente? ¿Viajó? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto apareció el exantema? Si estuvo en una zona endémica de monkeypox, supongamos, ¿no? No puede suceder, pero por ahí A o B viene un paciente del África, ¿no? Que vive acá, pero se fue, no sé, a vacacionar. Supongamos un extremo, ¿no? Podríamos sospechar, obviamente, porque la zona ya es endémica de monkeypox. Los lugares a los que acudió, todos los lugares nocturnos, incluidos discotecas, bares, club nocturnos, saunas, son lugares donde normalmente te puedes contagiar. Sí, te puedes contagiar. Ya no solamente por la transmisión por fomites, sino también por el contacto directo con personas que puedan tener monkeypox. Pero acordémonos que las relaciones sexuales son las principales fuentes de transmisión, aunque no siendo las únicas, son las principales fuentes de transmisión, y ahí tiene que ver mucho la importancia de preguntar la orientación sexual del paciente, ¿no? Y saber si es que aparte practica la monogamia o poligamia, porque ahora con el mundo tan globalizado, la poligamia también para algunas personas puede ser normal, pero en ese contexto se pueden contagiar, ¿correcto? Entonces, siempre el apellido, el nombre, si es que tiene la persona pareja o ha tenido algún vínculo o algún parentesco los últimos 21 días con una persona determinada, para poder también hacerle a ese acompañante el descarte, ¿no? De la enfermedad. Y bueno, ver si es contacto directo o no directo. En verdad, eso es importante también para determinar. Es menos probable ver pues, animales por ahí. Anteriormente se hablaba de la viruela en las aves, ¿no? Incluido aves de corral, pero es otro tema, ¿no? En este caso hablamos más del contagio de humano a humano. Siguiente. Los contactos directos, bueno, esta es una ficha de las parejas sexuales que tuvo el paciente, si estuvo en domicilio, si fue extradomiciliario, apellidos y nombre de las personas con las que más frecuenta, ¿no? Y etcétera. Siguiente. Hablamos del estado inmunológico, que es importantísimo saber. ¿El paciente es un paciente VIH o no VIH? ¿El paciente tuvo antecedentes de enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual o no las tuvo? Vista clamidia, gonorrea, herpes, sífilis y verrugas genitales. ¿Las tuvo? ¿Con qué frecuencias? ¿Las presentó o no? Comorbilidades siempre. A la cabeza, tuberculosis, lo principal. Y por ahí hay otras enfermedades que también pueden estar estipuladas, pero que son importantes, neumocistosis y demás. Y bueno, en cuanto a viruela, ver, si ya tuvimos un primer brote anteriormente de viruela, el paciente recibió anteriormente vacunas, nunca recibió, se enfermó, nunca se enfermó, primera vez que le da o no, y antecedentes de relaciones sexuales de los últimos 6 meses. ¿Con quiénes fueron? ¿Solo con hombres, solo con mujeres, ambos sexos o desconocen, ¿no? Utilizó alguna red social o aplicativo para concretar el encuentro sexual. Este es un dato que se ha adicionado. Obviamente, últimamente hay bastantes
temas con la tecnología, ¿no? Que uno vive, las apps de citas y demás. Y sí, bueno, es un dato interesante a veces que obviamos y por ahí no tomamos en cuenta, pero nos podría dar mayores luces de cuántas parejas sexuales ha tenido este paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, esta es la parte, creo, primordial, que hay que saber identificar los signos y síntomas, que pueden ser muy genéricos, pero por ahí nos pueden dar mayores luces, ¿no? Les hablé de la ubicación de las lesiones, normalmente y principalmente genital y perianal. Es decir, estos pacientes que ingresan a consultorio, uno siempre tiene que estar con guantes, con mascarilla, pero revisar la parte genital. Yo creo que es lo primordial, la parte genital y perianal para ver qué tipo de lesiones tiene, ¿no? Y por ahí los que también pueden brotar es en rostro, vía oral, ¿no? Todo lo que es boca y labios, ¿no? Ya después, que es menos frecuente, tórax, abdomen, que normalmente se da en extremidades superiores e inferiores cuando ya está avanzada la enfermedad, pero inicialmente siempre revisar los genitales, la parte perianal, genital y luego el rostro, ¿no? Vía oral y cara. Y ver si es que, en qué estado está. Puede ser mácula, pústula, pápula, costra, vesícula, todas contagian. Siguiente. El tipo de muestra, casi siempre todos son hisopados, ¿correcto? ¿Hisopados de qué? De las lesiones. Piel esfacelada o costra, o hisopado nasofaringio, que también se hizo en COVID en su momento, ¿no? Era lo que más se hacía para descarte. Entonces, estas pruebas nos van a ayudar. Y bueno, poner el nombre, apellido y los datos del paciente. Siguiente. Este es el flujo que más o menos nosotros tratamos de incluir cuando ingresa un paciente. De hecho, hemos tenido un par de pacientes por sospecha, ojo, nunca fueron confirmados porque las pruebas dieron negativas. ¿Ya? Atención en establecimiento de salud, domicilio, investigación epidemiológica, llegar a hacer la definición de caso, hacerle las pruebas, el PCR, ver si es un caso confirmado o descartado, ¿no? Si da negativo, porque también acordémonos que hay otras enfermedades como el herpes que nos pueden hacer confundir inicialmente, ¿no? Y si es positivo y está complicado, se hospitaliza. Y si es positivo y no tiene complicaciones, se aísla en casa, 21 días, ¿correcto? Acá tenemos al lado derecho todas las enfermedades que podrían ser diagnóstico diferencial por los distintos estadios que puede presentar monkeypox, hasta sífilis, infección gonocócica diseminada o hasta como coinfección, ¿no? Linfogranuloma, chancro blando, granuloma inguinal, infección anorrectal o anogenital, síndrome de úlcera genital, herpes simple, virus de la viruela que habíamos tocado, el molusco contagioso, herpes zóster y escabiosis o sarna que está un poquito más alejado, pero inicialmente puede verse un axantema. Siguiente. Estas son las muestras, por qué se toma así, el propósito que tenemos, bueno, que tiene el laboratorio al sacar la muestra, todas las pruebas son PCR, ¿no? Acá es más para informar cómo es que lo realizan, qué patógenos puedes descartar, tanto varicela, rubiola, sarampión, herpes, viruela del mono, ¿no? Sobre todo en piel esfacelada o en tipo costra, cuando se hace el hisopado, y para recomendar este tipo de prueba para descarte, el diagnóstico, ¿no? Siguiente. El 9 de agosto del 2022, bueno, hubo o se notificó el primer caso de viruela, pero miren, no fue un adulto mayor, fue un niño de 8 años. Y desde entonces ha habido un aumento, ¿no? Constante de casos en el país, así como con otros países de América Latina. El 24 de noviembre se reportaron 3.466 casos distribuidos en 24 regiones del Perú. Oficialmente no se reportaron muertes, pero está colocado el Perú como el tercer país latinoamericano con más casos. Bueno, eso fue una estadística que en su momento, ¿no? Se realizó y estábamos ahí con Brasil y Colombia, ¿no? En el número de casos. Siguiente, por favor. Este es un cuadro que nos sirve más o menos para identificar los de incidencia de casos o de tasa acumulada por 1 millón de habitantes o de personas, ¿no? Empezamos desde mayo del 2022 y terminamos en noviembre
del 2022, ¿no? Vemos cómo estrepitosamente hubo un aumento de casos el 9 de julio del 2022, que fue el pico, se podría decir un poco el pico más alto donde se empezó a ver, y luego pues finalizó el 26 de noviembre, pero la curva nunca descendió, ¿no? Hubieron más casos que fueron habiendo. Si bien es cierto, sí hubieron casos de fallecidos, pero la mayoría fueron inmunodeprimidos o con VIH. Siguiente. Acá es otro cuadro donde nos muestra qué regiones de las Américas tuvieron cierta incidencia en casos. Está Brasil, Estados Unidos tuvo gran parte de casos de monkeypox. Estuvo Colombia, México y Perú, que eran menos, pero Estados Unidos sí tuvo una gran incidencia, ¿no?, de casos. Después la región europea estuvo Alemania, Reino Unido, España y Francia. Bueno, en el África, como ya se va dando tantas veces allá, se han vuelto, no es que se hayan vuelto inmunes, pero han podido resistir en mayor cantidad al virus y por ahí retenerlo, ¿no? También mata mucha gente, pero esta cifra es muy pequeña para lo que hay. Siguiente. Este es un mapa donde podemos ver las coloraciones y las distintas incidencias de casos, mayor o igual a 10.000 casos, por ejemplo, los que están de color marrón, donde ahí se evidencia, pues, ¿no? No estamos de ese color, pero sí lo está Brasil, por ahí, que es la más afectada, ¿no? Y bueno, y después en el color que nosotros tenemos, que es casi si no mal recuerdo, un granate, por ahí está Perú, Argentina, Chile, ¿no? Bordea casi la misma cantidad. Quienes están casi libres de pocos casos, está Oceanía, Australia, por ahí casi todo lo que es perdón, sí, todo lo que es Europa y bueno, África, que tiene ciertas zonas. Siguiente. Acá también, pero ya que es por billón de habitantes, una distribución global del monkeypox, estimada del 2022 hasta el 2023. No hay muchas diferencias realmente. Por ahí Argentina y parte de Paraguay que tuvieron alguna alza en el conteo de casos, pero no hubo una incidencia muy marcada. Siguiente. Y acá hay otra estadística donde podemos ver la cantidad de casos, ¿no?, en la semana epidemiológica, tanto del 2022 como del 2023, que se fueron dando, ¿no? Siendo el auge entre la semana 32 y 34 en el año 2022. Y en 2023 realmente fueron muy pocos los casos, pero igual se pudo registrar. En la proporción del porcentaje, casi siempre son varones. A diferencia de las mujeres, será por el contacto de riesgo o porque también aumentan mayores HCH, hombre sexo con hombre, contacto de hombre a hombre, y las mucosas, el contacto con las mucosas, sobre todo anogenital, anorrectal, que es el mayor factor de riesgo para generar la infección por monkeypox. Siguiente. Vemos, por ejemplo, las proporciones tanto en Lima, Callao. Tenemos cuenta, Lima siempre es mayor en la capital. En Lima también tiene que ver quizás con las migraciones de otras culturas y otros pacientes que vienen de afuera, que quizás tienen monkey, no lo saben. Lima, Callao, luego está Arequipa, La Libertad, que es Trujillo, Tacna, Cayali, etcétera, hasta uno que casi no hay casos, ¿no? Siguiente. Acá para resaltar siempre el riesgo, a pesar de que hay transgénero, no son ellos, sino son más los HCH, los cisgénero, ¿ya? Y también se hizo estudios, ¿no? Por ejemplo, en Europa se vio que a comparación, por ejemplo, del África, la gente con mayor incidencia era la gente de raza blanca. Ya no es un tema racial, sino tiene que ver ni con etnia, sino tiene que ver con el contacto sexual, ¿correcto? Siguiente. Bueno, acá vemos la morfología, las distintas formas que puede tener el monkeypox. Acordémonos que no solo hace pústula, pápula, también hace costra y todas pueden llegar a ser contagiosas. También hay pacientes que pueden presentar fatiga, dolor de cabeza, mialgias y lesiones rectales. Sobre todo cuando hay lesión rectal y bastante dolor, sospechar.
Ya, en los pacientes VIH siempre ver en qué fase están. Si son estadio SIDA, mucho mayor razón van a poder tener predisposición a este tipo de enfermedades. Siguiente. Y bueno, el Perú reportó más de 70 casos este año, ¿no? Inicialmente fue el reporte que se dio, al final habían como 77, 85 casos confirmados de monkeypox este año, y es por eso que se hizo la charla, ¿no? El doctor César Munaico, que es el director del área de epidemiología, prevención y control de enfermedades infecciosas acá, que es la CDC, detalló, ¿no? Que los casos reportados en el país eran por ese clado que les mencioné que era el 1B. Y ese nuevo linaje tiene mayor letalidad, pues normalmente la letalidad de la viruela era de 1%, pero en esta nueva se observaba 4% y todavía no tenía mucha información sobre este virus, proveniente del África. Siguiente. Hay dos grupos genéticos, ¿no? Conocidos como monkeypox, uno endémico que era en África y el otro en la cuenca del Congo. Y recientemente la OMS ha nombrado a estos clados como clado 1 y clado 2. El más frecuente, pero el clado 1. Siguiente. Esto es más o menos ya un análisis filogenético de los linajes que hay en Perú. Vemos que el B1.1, B1.2 o B1 son los más frecuentes, los que se registraron en los años que hubieron monkey, desde el 2022 hasta el 2024. Y en este último sí pues se ha visto más el B1.6. Siguiente. Acá vemos los genomas, eso es una explicación más molecular, ¿no? En tanto, ¿qué genomas predominan a nivel de Perú en este año? ¿No? Y se vio pues que los linajes B1.2 y B1.6 son los más frecuentes. Se identificaron 42 genomas peruanos. Siguiente. Vemos cuáles son las mutaciones, a qué nivel se da, ¿no? En qué codón. Y eso nos sirve más o menos para identificar el linaje de lo más frecuente tanto en Perú como en distintos distritos del país, ¿no? O departamentos como Lima y Callao. Siguiente. En Piura, por ejemplo, el linaje era B1.2 y en Lima también, ¿no? Era lo que más predominó. Siguiente. Acá vemos ya los genomas en cuanto a la distribución de monkeypox en el 2024. Seguimos en Lima, que es la mayor proporción, y seguimos viendo que conforme pasaba el tiempo, se vio que el linaje B1.6 era el que predominaba. Siguiente. Entonces, en este informe se caracterizó 42 genomas adicionales, ¿no? Correspondientes, donde todos eran caracterizados por el clado 2B, que contienen genomas de brote internacional, pero el nuevo clado era el 1B. ¿Recuerdan que lo mencioné? Evidencia de circulación del linaje mayoritario B1.6 durante el 2024, como sucedió en mayo de 2022 y 2023. Siguiente. La recomendación siempre va a ser reforzar las intervenciones destinadas, ¿no? A educar, a fortalecer lo que hacemos, ¿no? El seguimiento y de contacto de los pacientes y mapear, ¿no? Sobre todo hacer la investigación epidemiológica detallada, en este caso de los linajes que hay en Perú, pero también de los pacientes a los cuales vamos viendo y descartando que no sea monkeypox. Siguiente. Acá ya son imágenes, podemos ver, miren las lesiones al lado izquierdo, en la faringe del paciente, lo que se ven como unas placas blanquecinas bien formadas, que no son ni vesículas ni pápulas, son placas en la garganta de una persona que lo que podrías tú decir que eso es monkey, sí es monkeypox. Se le hace un PCR y sale monkeypox. Para aparte, miren las lesiones que presentaban, me olvidé de comentar, palmas de mano, revisen siempre, palmas de manos, ¿ya? Y la parte posterior de las manos, porque siempre normalmente, si bien es cierto, para que tú determines, quizás es una faringitis, dices, pero vele la palma de las manos, revísale los genitales, quizás también tiene ahí, eso es monkeypox, ¿ya? Eso no es una faringitis por estreptococo ni otra enfermedad. Siguiente, por favor. Esto ya son muchos estudios que se hicieron, revisiones literales de lo que es el VIH y las infecciones o la zoonosis del Mediterráneo. Siguiente.
Entre ellos se consideraba toda la zoonosis y hizo una revisión de la literatura donde, por ejemplo, se aisló en el año 1970 al ortopoxvirus, ¿no? Y en África hubieron los primeros casos. En el Congo, adultos jóvenes con fiebre, fatiga, cefalea, adenopatías, en región maxilar, cervical, inguinal, inclusive máculas, pápulas, vesículas y pústulas, todos los estadios en un mismo cuerpo. O sea, todos se manifestaban al mismo tiempo en el mismo organismo del paciente. Por eso les dije que era polimorfismo. No se va a determinar, ya, monkeypox es solo costras, monkeypox es solo... No, están todas, ¿ya? Y la distribución es centrífuga. Eso es el dato importante. La distribución es centrífuga. Ahora les voy a demostrar por qué es centrífuga. Siguiente. Acá vemos que hay coinfecciones que te pueden dar, son más para pacientes inmunodeprimidos, pero siempre monkeypox nunca ha sido poco numeroso. Si vemos ahí 4.908 casos. Bueno, acá lo que resaltó más fue Campylobacter, pero monkeypox fue uno de los altos también a comparación de otros, ¿no? Como listeria o equinococosis. Siguiente. Está determinado como una zoonosis, ¿correcto? ¿Por qué zoonosis? Porque empezó en los animales, principalmente en los monos, ¿no? Que se vio al igual que el VIH, ¿no? Macacos rezos y demás. Se vio primeros casos en África entre animales y ya luego saltó al hombre. Lo mismo pasó con el VIH supuestamente. Siguiente. Vemos que bueno, en Estados Unidos hasta julio del 2022, 40%, por ejemplo, 360 de 917, 917 pacientes eran infectados por VIH. Caso de viruela símica en paciente VIH, por ejemplo, un casito de varón de 30 años con CD4 superior a 700. Siempre hablamos, el paciente netamente tiene que estar en estadio SIDA o tener un CD4 menos de 250, falso. Hay pacientes que tienen más de 500 células por unidad de litro de CD4 y también pueden tener monkeypox. O sea, no es una enfermedad. ¿Hay más riesgo en pacientes que están en estadio SIDA? Sí, pero no solamente a pacientes que están en estadio SIDA. Pacientes que tienen bien controlado por ahí el CD4 y que las cargas virales podrían ser inclusive moderadas, pueden tener monkeypox. Revisen si hay erupción genital, si hay malestar, si hay fiebre, si el paciente hace cuánto tiempo fue su último contacto. Esas cosas son importantes para determinar. ¿Ya? Siguiente. Paciente mejoró, fue dado de alta, incluso sin presentar secuelas. El riesgo de infección VIH no controlada puede ser un factor de riesgo importante para el número creciente de casos, sí, y para complicaciones. Los pacientes VIH mal controlados con targa hacen complicaciones muy severas por monkey y pueden fallecer. Siguiente. Este es otro estudio donde hablamos también de la infección, sobre todo a nivel genital, o cómo inicia el monkeypox a nivel genital, que puede iniciar como un rash. Este estudio se hizo en Australia, donde hubieron algunos casos. Realmente Australia tiene muy pocos casos, tiene una buena unidad sanitaria, bastante salud pública, ¿no? Ese país. Siguiente. Estos fueron más o menos del paciente que encontraron cuántos días tuvo el contacto sexual. Él tuvo un contacto sexual en Europa y luego regresó a su país. Empezó desde el día 0 con un rash genital. Luego al tercer día recién hizo fiebre, linfadenopatías. El rash se difuminó, se diseminó al quinto día. Al séptimo día ya estaba con un reporte de monkey, ¿no? Le hicieron un pequeño clúster, es decir, lo aislaron, le hicieron pruebas, ¿no? Y determinaron que tuvo un contacto de riesgo en Europa, ¿no? Después, en el día 8, retornó a Melbourne, a lo que es Australia, y se le hizo la atención primaria, ¿no? En el día 10 ya se descubrió que podría ser monkeypox, se le hizo el día 11, bueno, le dieron el resultado el día 11 del PCR, que era positivo, y pues se hospitalizó. Entonces, más o menos este es un cuadro de cómo pueden ver a un paciente, ¿no?
que ha tenido contacto y cómo puede en los días ir desarrollando algunos síntomas y signos para monkey. Siguiente. Acá podemos ver que ya estando en hospitalización, el mismo paciente, cómo hizo el rash. Miren, el rash es difuminado, pero miren las lesiones en la mano, perdón, en los genitales y en la mano también. No sabe si es pápula, esto es una pústula. Esto es una pústula, eso que ven ahí es pus. Y miren las otras lesiones al otro lado, son ya cicatrizadas, son inclusive costras. Donde está señalando la flecha, eso es una pústula, pero al lado izquierdo ya es costra, está casi costrificado, ¿no? Y algunas son úlceras, ¿no? Entonces, no podemos determinar realmente que hay una sola lesión, puede haber varias lesiones en un mismo paciente. Vemos los genitales, el rash, la pústula, en las manos también una pústula, ¿no? En el área del hombro, en pústulas, ¿no? Siguiente. Parecía herpes de acá. Así es. Ya, bueno, esto es más o menos en el 2022 lo que se hizo en el clado de África, que les hablé del clado 1, clado 2, el 2 era el más frecuente, es más o menos un análisis de lo que se vio y miren las distintas cantidades de monkeypox y los distintos países, los clados que salen y la parte genética. Siguiente. Se evaluó la relación filogenética entre los genomas disponibles y se determinó cuáles eran los clados correspondientes. En la línea epidemiológica y de duración del monkeypox se determinó en julio del 2022, hubo un casito que en España hizo revuelo. Siguiente, por favor. Donde se vio, siguiente. ¿Ya? Donde se vio, por ejemplo, que el sexo más predominante casi siempre eran los varones, ¿no? Y una edad que coincide casi con las edades que también vemos el contagio en Perú. Les comenté que eran entre 30 a 32 años. Pues aquí este grupo que se estudió y los casitos que hubieron fueron de 30 a 39 años. Es casi 511 casos. ¿Y qué tenían lo más frecuente? Fiebre. Lo más frecuente era fiebre. Luego lo otro más frecuente, lesión o rash anogenital. Por eso siempre les digo, revisen bien los genitales porque mayormente salen lesiones en esta zona. Por ahí que pueden aparecer linfadenopatías y esas linfadenopatías también estarlas chequeando, pero vean si el paciente tiene lesiones en la zona oral o bucal y en rostro. Siguiente. Bueno, ya este es un mapeo epidemiológico piloto donde ya se observó, ¿no? La cantidad de, la diferencia entre la cantidad de pacientes varones con mujeres que era abismal, ¿no? Mucho más si son HCH. Siguiente. Esto ya es la coinfección de algunas enfermedades que vienen con los pacientes inmunodeprimidos, dentro de ellos resaltar monkeypox, que las lesiones casi siempre genitales y en zona oral. Revisen siempre esas dos cosas. Siguiente, por favor. Miren, anorrectales, cómo pueden llegar a ser las lesiones. Inclusive hay lesiones que se dan alrededor del recto y pueden llegar a ocluir el recto porque se genera una cicatrización o todo el líquido que salió y que pues ya no se vuelve a vertir y vuelve a ser costra, pueden llegar a hacer oclusión en esa zona, ¿no? Y miren las zonas alrededor de las lesiones, está totalmente exantemático, rojizo. En la parte superior, si se pueden dar cuenta, algunas son pústulas. En la parte inferior hay pústulas y algunas ya son costras, ¿no? Entonces, todos estos estadios se pueden presentar en un paciente con lesiones por monkeypox, pápulas en gran cantidad, ¿no? Siguiente. Acá vemos las características de los primeros casos. Este es un cuadrito interesante que me pareció a mí poner para más o menos determinar cómo eran los primeros casos que se dieron en Perú. Siguiente, por favor.
Acá podemos ver que en el 19 de mayo de 2022 hubo la alerta epidemiológica, se confirmó el 27 de junio, ¿no? Y desde esa fecha hubieron casos en Perú. Siguiente. Estas son las lesiones ideales que yo más o menos he visto que se determinan y cómo van pasando el tiempo y va evolucionando la lesión, ¿no? Por ejemplo, del día 3 al día 21 casi siempre pueden ser no sintomáticos porque es el periodo de incubación, ¿correcto? Luego pasa una fase de invasión, que sea del día 1 al día 5. Ahí empieza la fiebre, la cefalea, las linfadenopatías, los dolores articulares, mialgias, dolor de espalda, fatiga. A partir del día 1 y 2, o ya después del tercer día, puede haber mácula, después puede haber pápula, progresa a vesícula, luego va a pústula casi el quinto día, al final una úlcera y que termina en costa. Entonces, todas que son en la fase de erupción son contagiosas. Siguiente. Este es el cuadrito del que les hablaba, donde hablan al lado izquierdo está el sexo, la edad del paciente, y podemos ver, siguiente por favor, que por ejemplo, los últimos pacientes, no todos eran de nacionalidad peruana, también había de nacionalidad venezolana, por eso les digo que también la migración de otros países hacia nuestro país, y de otros tipos de pacientes donde tienen mayores factores de riesgo porque tienen un comportamiento sexual a veces inadecuado o a veces promiscuo, se podría decir, genera que haya una mayor propagación también del monkeypox, ¿correcto? Fiebre, adenopatías inguinales, por ejemplo, cervicales, odinofagia, y eso presentaban los primeros pacientes que fueron de descarte y que dieron positivo, ¿correcto? Siguiente. Esto es lo que les hablo de la distribución centrífuga, donde hablamos de, por ejemplo, a diferencia de, el monkeypox está en la siguiente lámina, pero por ejemplo, estas son enfermedades de diagnóstico diferencial. Mano, pie, boca, más en niños, no es generalizado, está en mano, pies y boca, por eso se llama así. Después en el B, que puede ser multiforme y pueden dar vesículas o pápulas o pústulas, eso normalmente hasta en herpes se podría ver. Vesículas agrupadas que pueden ser en rostro también de forma el predominio de tronco y extremidades, y la otra que sea en placas con bordes sobre elevados y pápulas no generalizado en cara, brazo y bueno, parte del cuello, pero en este caso se señaló de forma izquierda. Siguiente. Ya, acá vemos, por ejemplo, que monkeypox puede ser en una fase inicial en extremidades, ya. Inicialmente lo que tenemos que revisar es rostro, boca, ¿correcto? Y palmas de manos. En pies no es tan frecuente ver lesiones, pero en la fase inicial lo que más vas a ver es brazos, antebrazos, palma de manos, rostro, boca, ¿correcto? Luego, les dije que distribución centrífuga predomina en extremidades a tronco, ¿correcto? Luego ya se ubica en genitales, ¿no? Progresión al día 7 y se vuelve un centrífugo generalizado, ¿correcto? Cuando es no generalizado, ya las lesiones solamente se ubican en genitales, tanto la parte posterior como anterior, es decir, anorrectal, anogenital, ¿correcto? 95% de casos en el 2022 se presentaron así. Siguiente. Las distintas lesiones y distintos estadios que puede dar monkeypox, ¿ya? Puede dar úlcera, tanto en anorrectal, anogenital, puede ser vesícula, puede ser costra, puede ser pápula, puede ser todo, ¿correcto? Siguiente. Acá vemos, ¿no? Por ejemplo, casos de inmunosupresión que no necesariamente puede ser también VIH, por ahí pacientes sometidos a procedimientos oncológicos, se les hizo el hisopado en algún momento y salió positivo para monkeypox. Distribución centrífuga, infección monkeypox. Generalizada, no generalizada. Recuerden, la generalizada no solamente está en genitales, la no generalizada se ubica en genitales, ¿correcto? Siguiente.
Pacientes de VIH, esto ya es un tema más de desafío que nosotros debemos tener. El comportamiento sexual que confiere el riesgo de contraer. En pacientes que desproporcionadamente hay un alza de casos cuando es HCH, el VIH que aumenta con el riesgo de contraer otras ITS, mal controlado, que haya estado mal controlado el VIH, no haya estado tomando el tratamiento Targa, también es un riesgo para que contraiga monkeypox. Hay que ver cuánto está el CD4 carga viral, pero eso no nos indica realmente de que pueda o no contagiarse. ¿Hay mayor riesgo? Sí. ¿Ya? Y en estadios avanzados. Siguiente, por favor. Estos ya son datos que en verdad son importantes para más hablar de historia. No es tanto para la importancia de la exposición, pero sí es bueno saber desde cuándo inició, dónde inició y cuántos casos hubieron. Siguiente. ¿Cuándo iniciamos o no Target? Era nuestra pregunta. Acá se ven los tratamientos para monkeypox, en verdad, que tenemos son sintomáticos, pero sí habían tratamientos para monkeypox. Sidofovir era uno de ellos. Estaba contraindicado en pacientes que tenían problemas renales con una CREA mayor de 1.5 por su nefrotoxicidad, grado de inmunosupresión y sitios vulnerables de infección, es decir, en genitales o en ano. El diagnóstico con viruela símica coincide con infección aguda de VIH o otras ETS y se debe comenzar el Targa pronto. Es más, en pacientes donde no había mucha complicación se iniciaba el Targa pronto para poder reforzar la inmunidad. Siguiente, por favor. Ya esto ya es un tema más de vacunas. ¿Cuáles fueron las primeras vacunas y también los primeros tratamientos que hubieron? Tecovirimat fue el que más se popularizó en su momento, después fue Sidofovir, Brincidofovir. Bueno, ahí están los datos de contraindicaciones, cuándo se administraba y cuándo no. Y las vacunas de monkeypox, las principales para profilaxis fueron Genius, ¿ya? Las 2 dosis que les mencioné anteriormente y la posexposición también como profilaxis. Bueno, la que más usamos era preexposición, ¿no? Siguiente. Acá vemos, bueno, las contraindicaciones que lo mencioné anteriormente. Siguiente. Consideraciones de la vacuna, miren, habían consideraciones si tenía un CD4 entre 200 a 750, y si está en estadio SIDA de 100 a 500, ¿no? No hubo problemas serios de seguridad y fue eficaz, es decir, hasta en pacientes con SIDA le podrías dar la vacuna. CD4 en menos de 100, que no están virológicamente suprimidos, se desconocen, no hubieron más estudios o no hubieron tantos pacientes con CD4 menos de 100. Siguiente. Y bueno, en conclusión, la ausencia del Targa puede provocar una inmunodeficiencia que puede dar lugar a infecciones oportunistas por patógenos desatendidos como este. Sí, puede ser, pero no quiere decir que en pacientes que estén bien no se puedan contagiar de monkeypox, ¿correcto? La interrupción del tratamiento podría conducir a una viremia, rebote de VIH, complicando el empeoramiento de la gravedad de la enfermedad, es decir, la interrupción del Targa, ¿ya? El brote multinacional de viruela símica afecta desproporcionadamente, sobre todo HCH y pacientes con VIH. Y pacientes de VIH avanzado pueden tener un mayor riesgo de sufrir viruela símica grave. Prevenir conductas sexuales de riesgo es lo que yo recomiendo siempre. Sí a la monogamia y no a la poligamia. En este caso, para resaltar nada más que los últimos hallazgos de la CDC muestran que algunos grupos de riesgo se ven afectados de manera desproporcionada. Acordémonos siempre que los HCH son los que más debemos proteger y los VIH siempre vacunar para que no se contagien de monkeypox. Estas son fotos ya del Hospital Loaiza, de nuestros pacientes que tuvimos en estadio avanzado, que no tomaban el Targa de forma regular. Y miren las lesiones enormes que tenían por monkeypox. Siguiente. Ese es en rostro. Esas son en palma de manos. En zona no rectal pueden ver muy fuerte. Abajo están las cargas virales y las copias de ARN de los pacientes. Siguiente. Miren las lesiones en planta de pies, las lesiones cuando es generalizado en todo el cuerpo.
Siguiente, son como necróticas, ¿verdad? Donde los desafíos es la identificación y seguimiento de los contactos, difícil determinar a veces una entrevista epidemiológica, una fecha exacta para estos tipos de pacientes, estrategias efectivas de comunicación de riesgo y participación, ¿no? Siguiente, sobre todo pacientes LGTBI, ¿no? Siguiente, por favor. Eso sería todo. Espero les haya ayudado la exposición. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias, de verdad. Creo que muy a detalle la exposición del día de hoy. A todos nuestros participantes, hemos llegado a 40 participantes que la han estado escuchando. Yo agradezco de verdad a todos los conectados por haberse tomado el tiempo de poder escuchar la exposición del doctor. Si hay algunas de las preguntas que quieran realizar, por favor escríbanos en el chat. Tenemos a Silvia Delgado, donde te agradece, doctor, por la exposición. Gracias. Les voy a mencionar, para que vayamos cerrando, de que en el chat se les está compartiendo el link para que se puedan inscribir o registrar para que puedan tener acceso a las constancias de la telecapacitación del día de hoy. Carmen Gómez, felicitaciones, doctor, buena exposición. Hay una pregunta de Silvia Delgado, doctor, dice, ¿lesiones en cavidad oral son como ampollas o placas? Buena pregunta. Las lesiones en cavidad oral internas, orofaringio, adentro, son placas la mayoría. Y las de afuera, las que están en el bermellón del labio o alrededor del rostro, sí son ampollas que se rompen, luego drenan y pueden producirse costras de forma necrótica inclusive, y son muy amplias, deforman mucho el rostro. Perfecto. Bueno, doctor, no te quitamos mucho más tu tiempo. Te agradecemos a todos nuestros participantes. Estaremos compartiéndoles en otra nueva oportunidad también nuestras telecapacitaciones. El día de mañana tenemos otra telecapacitación que se les va a estar compartiendo, que lo está organizando el Departamento de Odontología.